¿Qué tal? Somos Carmen McEvoy Y César Azabache. y en esta oportunidad les ofrecemos la séptima entrega de Mesa Compartida. Carmen, en nuestra conversación anterior transitamos por una construcción que es tuya y que es sumamente dura. La ciudad trampa. Esto no puede ser el producto del azar ni una cuestión espontánea. Cuéntanos cómo estructuras los antecedentes, la historia que conduce a que una ciudad que debería ser un lugar de recojo, de cuidado, de interacción, se haya terminado convirtiendo en esto, en una trampa. Bueno, yo creo que algunos de los antecedentes están en Patrias Andinas, Patrias Citadinas, ¿no? Si recuerdas, ahí hay una conversación muy interesante entre Lima y las regiones y entre Lima y Tarma, ¿no? Es interesante que estas ciudades soberanas, ¿no? Estas civitas soberanas empiezan a obtener la independencia antes que Lima, ¿no? Entonces hay todo un proceso muy importante e interesante que lo describimos ahí, que Gustavo Montoya tiene muy buenas fuentes, de que estas ciudades ya hacen sus protocolos legales para independizarse, ¿no? Especialmente Tarma. Y Tarma, en el momento que obtiene la independencia, yo creo que ocurre algo que es muy impresionante, que se ofrece para independizar a Lima. Entonces yo creo que ahí, como es nuestra historia, ahí reside la oportunidad perdida, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera dado esta independencia que hubiera cambiado totalmente la correlación de fuerzas en la política peruana, ¿no? Para el futuro, para la República. Sin embargo, como en el caso de la independencia peruana, y eso también lo hablamos en nuestro libro, hay otras fuerzas que operan, ¿no? Y como Higgins le ha dado las instrucciones a San Martín, que no quiere una independencia sangrienta, la entrada a la sierra, que está bajo las órdenes de Álvarez de Arenales, que está haciendo un trabajo impresionante de política, pero también de militarización de las guerrillas, se detiene, se frustra, aborta. Y queda la salida política en la cual yo creo que ahí se define esta política peruana que posteriormente va a dar lugar a la ciudad trampa, que es la virtualización de la política, ¿no? Que es la niebla de la guerra, que es la negociación con todas las partes y al final un status quo que no se puede quebrar, ¿no? Y entonces, incluso cuando Monteagudo llega y trata de quebrarlo, va a recibir una fuerte oposición y después pues va a ser deportado, ¿no? Entonces yo creo que esta ciudad trampa ocurre porque no se politiza, no se dan a las fuerzas que están operando en ese momento el poder que debieron tener para crear una independencia más de tipo horizontal, ¿no? Entonces yo vería ahí un temprano antecedente que después lentamente con el guano, va a ir, digamos, fortaleciéndose como una ciudad que hace una política muy peculiar, que es un poco la política que tanto nos indigna y nos desespera. Somos o el producto de una sociedad postcolonial. Toda América Latina es postcolonial, o por Portugal o por España. Pero hay una duda que, te confieso, me atraviesa y que atraviesa además patrias andinas y patrias citadinas, ¿no? Argentina se emancipa desde una suerte de burguesía platense. Mm. En Colombia pasa más o menos lo mismo, solo que son varias burguesías, ¿no? Colombia es tal vez de las ciudades o de los países de América del Sur el que más capitales tiene. Pero Perú se emancipa dos veces a partir del ingreso de dos tropas extranjeras en la Argentina, la colombiana, que alguna vez lo comentamos con ocasión al libro de ustedes dos, de Montoya y tuyo, terminan convirtiéndose en fantasmas de Mm, ejércitos sin mm, guerra, merodeando por una ciudad que fue realista, que aceptó el ingreso de las independencias y que mm. queda desconcertada. ¿Cuánto de conexión hay entre esta ciudad que no se emancipa a sí misma Mm. y el hecho de no saber acoger su historia y su memoria?
Claro, se vuelve una ciudad trampa. Mira tú, ¿no? Qué interesante si llevamos ese concepto a los años formativos, se vuelve una ciudad trampa para estos soldados que están dando vueltas buscando un destino, ¿no? Entonces, que comienzan a formar parte de esta suerte de grupos conspiracionales, ¿no? Que lo que necesitan es asaltar el Estado para obtener un lugar, un espacio, ¿no? Entonces ya se va perfilando esta suerte de entrampamiento. Y por otro lado, como tú dices, ¿no? Las provincias del Río de la Plata, sobre todo, es interesante que ellos se enfrentan a los ingleses, ¿no? Esa invasión creo yo que define a la ciudad de Buenos Aires. Ya después van a venir las disputas con las provincias, pero como tú dices, esa burguesía porteña, ¿no? Cuyos dirigentes son hijos de los mercaderes, ¿no? Va creando, digamos, una identidad citadina, ¿no? En cambio, Lima es una ciudad que siempre está envuelta en la bruma de la guerra, de la disputa política, y no logra definir su propia identidad y no logra incorporar a las otras provincias en un gran proyecto nacional, ¿no? Entonces, un entrampamiento inicial que lentamente se vuelve mucho más complicado hasta llegar al laberinto político en el que nos encontramos en la actualidad. Y en el medio a una tragedia, ¿verdad? El, el- Me voy a mi caja. La constitución que más ha durado en tiempo en el país es la de 1860, que se mantiene en el texto hasta el 20, que es otra historia. Pero en el medio de esa enorme duración hay una fractura enorme, hay una fractura terrible, que es la guerra con Chile. Y la guerra con Chile, también, como creo que casi todo el 19 de la historia oficial, está contada desde Lima, ¿no? Pero en Lima pasa por cosas tremendas, como el incendio de Chorrillos Mm. y el embanderamiento internacional el día del ingreso de las tropas a la capital. ¿Cuánto, Carmen, hay de la historia de la ciudad en nuestra historia de la República? Estamos todavía en el 19. Claro, es bien interesante lo que dices, ¿no? Porque quiero regresar a los años previos de la Guerra del Pacífico, que es este intento de destrabar, ¿no? De destrampar. Pero lo que ocurre con Lima durante la ocupación, que es un momento también, pues, que marca nuestra historia, es que se convierte en una trampa para los funcionarios chilenos que no quieren dejar Lima, ¿no? Entonces hay toda una conversación en cartas entre Domingo Santamaría y sus generales, Domingo Santamaría y Patricio Lynch, diciendo de que estos se sienten tan cómodos, tienen tan buen sueldo, que están entrampando la salida de Lima, la desocupación. O sea, la ocupación se convierte en algo permanente, ¿no? Del status quo, ¿no? Ciudad del status quo. ¿No? Ciudad que logra a través de una suerte de una serie de mecanismos de entrampar a los personajes, de entrampar las iniciativas. Entonces yo te diría que lo que es interesante antes de la guerra que fracasa es que aparece este político que es Manuel Pardo, que ha sido alcalde de Lima, ha sido secretario de Hacienda, ha presidido la beneficencia y entiende que ese modelo se tiene que romper, que eso no va a llevar para nada. Ya se dio la crisis de la economía guanera y lo que él propone es una conversación entre Lima y las regiones, ¿no? Porque eso es la campaña. O sea, la campaña es una campaña nacional en la que entran los civilistas, estos civilistas, digamos, revolucionarios, porque el segundo civilismo ya es otro producto, ¿no? Entonces comienzan a dialogar con las provincias, con lo que podríamos llamar las burguesías provincianas de Ayacucho, que todas están muy expectantes de otros productos, de diversificar la economía, ¿no? Entonces, ese diálogo fracasa, pero yo creo que es un intento de Lima, ¿no? De abrirse por cuestiones de sobrevivencia. Y Pardo, y acá termino, entiende algo que está ocurriendo y que también está ocurriendo en la actualidad, que es que el capitalismo está cambiando, hay una mutación. Y si el Perú no hace algo al respecto, y eso queda clarísimo en los estudios sobre la provincia de Jauja, ¿no? Donde él desde Jauja mira
lo que está ocurriendo en el mundo y propone que el Perú tiene que utilizar esa riqueza en una integración ferrocarrilera, que tiene que comunicarse, porque más allá de lo que tú puedas decir, que sí, que son las minas, que son los sectores agroexportadores, es el tema de integrar, ¿no? Que posteriormente Leguía lo va a continuar, ¿no? En su gobierno. Estamos después de la guerra con Chile, es el momento del partido civil, el momento siguiente, o anterior, perdón, digo, a que surja el Partido Demócrata y a esta mecánica que también dura algún tiempo, ¿no? Desde la conflagración de 1895, Pierola, Cáceres, la caída de Cáceres, Ujú. hasta 1914, el golpe de Benavides, un ciclo completo que transita en esta suerte de equilibrio que de una manera u otra mira al interior, quizás mira demasiado arriba, esa es un poco la Mm. pregunta también, ¿no? Ahora, en este proceso el primer momento de gobiernos civiles, finales del 19, ¿dónde está la ciudadanía? Hay un link que se me queda pendiente en ese ciclo, Carmen, y que claro, el partido civil es civil, la denominación llama al Mm. civitas, llama a la ciudad, pero es un momento en que la ciudadanía está en disputa. Hemos tenido voto alfabetizado, voto intermedio en juntas electorales, prohibición del voto analfabeto, una disputa que también enfrenta a los propios miembros del Partido Civil en el 19. Y al final del día, la ciudad es la ciudad de los y las ciudadanas, es la ciudad en la que se vota, la ciudad en la que la gente piensa en términos públicos en la política. ¿Cómo funciona esa relación al final del 19? Votación, alfabetismo, ciudades, integración, expansión. Representación política, ¿no? Yo creo que algo para cerrar este primer ciclo es que lo que es interesante de ese momento que lo perdemos como una posibilidad que hubiera creado otro tipo de Perú, otro tipo de Perú republicano, es que los que están empoderados en ese momento no son las fuerzas económicas que más adelante va a convocar Pardo, sino la guerrilla. ¿No? Es la guerrilla, son los guerrilleros Los que montoneros, están, entonces. están pidiendo ser parte de, ¿no? Y se les deja abandonados, se les traiciona y después cuando los españoles regresan, pues los comienzan a reprimir de pueblo en pueblo, ¿no? Y ya se produce una suerte de hecatombe, ¿no? Entonces yo creo que ese momento es un momento privilegiado porque tú no estás negociando con poderes económicos que todavía no están, digamos, solidificados, sino con jefes guerrilleros, ¿no? Que están tomando decisiones, incluso Nina Vilca, que llega hasta Lima y que participa en la caída de Bolívar, ¿no? Entonces yo creo que ahí ese momento, hay que regresar a ese momento. Y un poco retomando lo tuyo, yo creo que la coalición nacional, ¿no? Y es uno de mis capítulos de la utopía republicana, es un gran momento de efervescencia nacionalista. O sea, que todos los liberales han activado los núcleos provincianos y están llevando a cabo esta revolución, ¿no? Esta revolución en la que Piero la promete mucho y después los traiciona, ¿no? Entonces, lo que es la traición inicial, a lo que tú te refieres, es cortar la representación política de los no alfabetos, ¿no? De los analfabetos. Eso es lo que ocurre. Y de ahí sacas a más del 90% de la población. Lo que ha ocurrido antes es una suerte de ciudadanía más fluida, porque la Constitución de 1860, si te acuerdas, podía ser propietario o tener, ¿me entiendes? Era o. Entonces entraban muchos. Y aparte, lo que se llamaba la fiesta electoral, que era la participación en diferentes niveles de las elecciones, ¿no? Estaban los capituleros, capituleras mujeres, entonces todos estaban participando. En el 96, toda esa posibilidad se corta y se aborta probablemente una representación política que estaba en un proceso de cambio y de transformación, que nos hubiera permitido entrar al 20 mucho mejor preparados y mucho mejor incluidos de una política más inclusiva para el siglo XX, ¿no? De hecho, el ciclo que va entre el 95 y el 14 es uno de una efervescencia no consolidada, ¿no? Y además, creo que con eso vamos a entrar
a la segunda parte de nuestra conversación de aparición de nuevos actores, el movimiento sindical, los barrios. Vamos a comenzar el segundo tramo con esto. Hacemos una pausa. Este ciclo al que te estás refiriendo, Carmen, el 895 hasta el 914, que tiene toda esta malla política, ¿no? Una malla construida alrededor del Partido Civil, el demócrata de Piérola, esta enorme traición que fue la quiebra de representación, tiene además nuevos agentes políticos, los sindicatos, finales del 19 y principios del 20, todo, el crecimiento de Date Vitarte en lo que toca a Lima, el desarrollo de las haciendas más bien ganaderas en Puno, ¿no? El inicio del cultivo para exportación en el norte, una redefinición del país completo. Pero todas estas son economías de exportación. ¿Dónde está la ciudadanía y la ciudad en este ciclo que además incluye una escena impresionante que es Billinghurst? La sorpresa en la quiebra del equilibrio o del casi equilibrio entre el pirolismo y el Partido Civil que se empieza a dividir. ¿Dónde está la ciudad en el comienzo del 20? Sí, se cumple con el sueño de la diversificación económica, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el Perú crece muchísimo económicamente. La redistribución, pues, es una redistribución muy pobre, ¿no? Pero si tú ves el crecimiento y lo que Chile habla sobre el Perú, porque recuerda que nos han quitado, nos han cercenado Tarapacá. ¿No? Y Tarapacá, pues en Tarapacá residía la promesa, ¿no? El salitre, toda la industria del armamento, eso nos los quitan. Y al quitárnoslo, como son las cosas en la vida, probablemente nos hacen un favor, porque comenzamos a mirar otras producciones. Es bien interesante que, por ejemplo, Raimondi deja un mapa, ¿no? Deja un mapa de las minas. ¿No? Y dice, el Perú no lo ha perdido todo, y deja pues este mapa diciendo, acá están todos, y va a ser pues también digamos, el predominio de la actividad minera, se convierte en un motor de desarrollo. Pero como tú muy bien dices, es todo moviéndose dentro del ámbito económico, ¿no? Hay este libro de este discurso que da Belaúnde en San Marcos, La crisis presente, ¿no? Y en la crisis presente lo que él muestra es, sí, la economía va muy bien, ¿no? A pesar de que hay una serie de problemas, pero el tema es un tema político, ¿no? El tema político es la ausencia de inclusión, la suerte de desmoralización que se da entre los sectores intelectuales, ¿no? Hay una apatía, una sensación de que no se ha hecho lo suficiente a nivel político. Y acá hay dos problemas. O sea, un problema es que el civilismo toma todo el mecanismo electoral, ¿no? Toma por asalto lo que sería, pues, nuestra OMPE actual, ¿no? La Junta Electoral Nacional de La entonces. Junta Nacional, la Junta Nacional Electoral, la Junta Electoral de la época, y por otro lado la pasividad de Piérola, ¿no? Piérola es un caudillo que no logra entrar al siglo XX, ¿no? Y si te acuerdas de esa frase, abstenerse es obrar, ¿no? Entonces es la abstención, ¿no? Es esta suerte de pasividad ante una necesidad que había de cambio intenso. Como tú dices, han aparecido nuevos actores, ha ocurrido la Revolución Mexicana, ¿no? Hay toda una movilización, está llegando el socialismo, el anarquismo, y yo diría, a favor de lo que se llaman los jóvenes turcos civilistas, porque existe un grupo de civilistas que quieren empujar al partido, pero el partido se resiste, están también trabajando, ¿no? Y leí en algún momento fue parte de este grupo. Entonces yo creo que hay mucho que ver, porque yo creo que la palabra república aristocrática no logra ver la complejidad del momento, porque se están dando, por ejemplo, muchas reformas a nivel educativo, ha subido el índice de alfabetización, ¿no? Entonces se están dando muchos avances,
pero no se está resolviendo el tema de la representación política, que es al que tú te has referido anteriormente. Porque de varias maneras la ciudad es ciudad pública en tanto genera un espacio en el que se desarrollan los procesos de toma de decisiones, de elecciones, y en tanto la ciudad se representa políticamente en la política o políticamente en los espacios políticos, y en tanto la ciudad interactúa con otras ciudades para generar una representación global. Casi es imposible hablar de la historia de la ciudad sin hablar de la historia de la política, y nosotros contamos la historia de la política olvidándonos de la Mm, ciudad, ¿no? En este ciclo que tú has contado, claro, hay un Piérola que ofrece algo que no hace, un mm. Billinghurst que intenta hacerlo apresuradamente y sin correlación política y termina en un gobierno de 2 años, y un Leguía que se apodera de los dos discursos, y entramos entonces en un espacio difícil de comprender, ¿no? Un espacio en el que, por ejemplo, las constituciones del 20, que es la constitución básicamente de Leguía, con la que resuelve el problema del Congreso que no resolvió Billinghurst, la del 33, que es restauradora, entran en una narrativa sobre gobiernos intermedios que Mm, no tienen correlato en lo que está pasando en un país dividido entre haciendas modernizantes agroindustriales, no sin problemas sociales, un puno lanero, mm, ganadero, no sin problemas de opresión y exclusión, y un centro de sierra fuertemente gamonal, con baja productividad, con una selva invisibilizada, más allá de la extracción del caucho. mm. ¿Y qué nos pasó en todo este ciclo? Es un ciclo que invisibiliza la ciudadanía, ¿no? No, y aparte un Leguía que tiene pues un alto grado de egolatría, ¿no? Entonces Leguía quiere hacer el día Leguía, quiere hacer, o sea, todo va alrededor de él, ¿no? Hay un personalismo, hay un caudillismo que no le permite convocar, ¿no? Y él lo que quiere es deshacerse de los civilistas, sus grandes enemigos, ¿no? Entonces, yo creo que ese momento está cruzado por un ajuste de cuentas con el viejo civilismo sin reconocer lo que he mencionado anteriormente, ¿no? Que hay una herencia civilista con la que él al final va a trabajar, ¿no? Porque todo el tema del progreso, todo el tema, todo ese discurso que él va a utilizar, incluso el indigenismo, que viene del siglo XIX, de la sociedad amiga de los indios, o sea, él se cree el redentor y el inventor del mundo, cuando lo que él está haciendo es un poco sintetizando, como tú dices, una serie de desarrollos que se han dado de manera desordenada, pero que él simplemente, y me hace acordar mucho al Piérola de la Guerra del Pacífico, comienza a crear una política de la fantasía, ¿no? Hay una política de la fantasía, porque él un poco pone la máquina en automático, que es la economía, ¿no? La economía está funcionando. Entonces él comienza pues su discurso indigenista, comienza su discurso del progreso nacional, del Perú, de su identidad, pero le está faltando el quehacer político porque al final es un autoritario, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay esa oportunidad, por eso que siempre se ve a Leguía como un personaje contradictorio, como tú dices, ¿no? Por un lado, continúa los proyectos viales, porque yo creo que eso es importante, caminos, ferrocarriles, pero por otro lado cierra el Congreso, que es un inicio muy poco auspicioso, ¿no? Entonces en él se ve probablemente las contradicciones del modelo y acá termino, desatiende el interior del Perú, ¿no? Y se lo deja en las manos de los gamonales, probablemente a través de negociaciones, y ahí va a jugar un papel importante, y eso lo podemos conversar más adelante, Celestino Manchego, ¿no? Que es gran operador político, este huancabelicano, que yo creo que habría que explorar más esas conexiones que va a establecer Celestino Manchego, el leguísmo y el interior del Perú. De varias maneras, la Patria Nueva de Leguía introduce una nueva forma de mantener el divorcio entre la ideación política y la política práctica. No puedo dejar de sorprenderme de encontrar en el tiempo de Leguía a Valdelomar, por ejemplo, a los colónidas, toda esta explosión intelectual que en términos narrativos termina siendo un producto del que Leguía se apodera, Mm, sin
una práctica política que sea realmente integradora, un indigenismo vaciado de contenido, un regionalismo vaciado de contenido. La narrativa política se puebla de regionalismo desde el 19, no se deshace de ella, pero no hay un momento regional en todo el 20 hasta mediados de los 80, cuando se idean las macroregiones, y acá llegamos a un enorme salto, digamos, un momento que es interrumpido por el golpe del 92, retomado por la transición, e imposible dejar de citar a Marisabel Remí, ¿verdad? Retomado en la transición como una enorme paradoja, una transición del 2000 que se cree a sí misma regionalista. El discurso de Alejandro Toledo sobre la regionalización constituye uno de los fundamentos narrativos del Perú posible del de 2001, que organiza un enorme referéndum para validar la aspiración del pueblo peruano a las regiones y pierde el referéndum. Y el proyecto de las macroregiones, digamos, narrado desde el regionalismo de tiempos de la Patria Nueva, solo desarrollado en este intento en tiempos de García, del CEPLAN, de ponerlo en concreto, interrumpido en el 92, termina siendo descartado por un referéndum en el 2005. Y nuestras regiones actuales, la expresión de esa representación que sale de Lima y que tenía que instalarse en provincias, termina convertida en una departamentalización con participación en el presupuesto público y en el canon. ¿Qué te dice eso, Carmen, sobre nuestras posibilidades de crear gobiernos intermedios, de conectar la ciudad con una capital que se ha vuelto esta ciudad trampa? Y esto lo digo en algún momento cuando hago mis reflexiones finales en la utopía republicana, hay una vuelta al patrimonialismo prebendario, ¿no? Él regresa a la política del reparto, ¿no? Entonces reparte, coopta, negocia, pero no establece una representación política que dure, ¿no? Yo creo que ahí está un poco la trampa de Leguía, ¿no? Y creer como buen hombre de negocios, ¿no? Y hay que recordar también, pues, que él no es de Lima, no, él es de Lambayeque, él es un chiclayano, él también es un outsider, pero que conoce muy bien ese entramado de la política peruana, que es un poco la política de la máscara veneciana, ¿no? Que están todos complotando unos con otros y que por eso que tiene que tener sus momentos autoritarios, tiene que tener sus momentos de castigo, tiene que tener sus momentos. Entonces yo creo que ahí Leguía abre la discusión de lo que sería pues una modernización frustrada, truncada, que utiliza la economía, porque son momentos buenos para el Perú en términos de la agroexportación, y la pone en piloto automático, ¿no? Entonces, pero yo creo que acá es interesante, y por eso que esta suerte de caja de sorpresas, que es el leguiísmo, ¿no? Tiene a Manchego, ¿no? Y Manchego es todo. Manchego ha sido alcalde, ha sido vicepresidente de la Cámara de Diputados, ha sido senador, ha sido diputado, ha sido ministro de Fomento, ha sido ministro de Marina. Imagínate, alguien que Y viene llega de a la ser constituyente. y es constituyente y sigue vivo hasta el pradismo. O sea que él sigue cambiando de partido, ¿no? Y sobreviviendo. Pero tiene algo bien interesante, Manchego, que yo me lo encontré ahora que estoy trabajando ahí más Sumac y a Vivanco, que él le da posiciona a la Pampa de Amancaes para que sea un lugar donde los grupos folclóricos de todo el Perú vengan a tocar, ¿no? Entonces, esta migración a Lima ya va a tener espacios que posteriormente van a ser los coliseos, donde se van a interactuar con ellos, vienen con sus instrumentos musicales, y él como buen huancabelicano probablemente venía, participaba, cantaba. Entonces ya es también Lima que está recibiendo a su población de todo el Perú, ¿no? Porque eso también es interesante. Es Lima trampa, pero también es Lima crisol, ¿no? Entonces en Lima van entrando desordenadamente y yo creo que acá Manchego, que necesita su biografía, va a jugar un rol fundamental. Lima
trampa que también es crisol. Es como si tuviéramos dos velocidades, ¿no? La velocidad de un país que se articula. En la entrega anterior hablábamos del modo en que las familias integran este entrar y salir, pero también la ciudad que teniendo el 30% del país no es capaz de acoger. Estamos Ujú. hablando sobre ideaciones y Carmen, creo que nos debemos y le debemos a quienes nos siguen para nuestra siguiente entrega deshacer la incertidumbre. ¿Cuál es entonces la ruta para esa ciudad que queremos, para ese rehacer lo público desde nuestras interacciones personales en los lugares en que vivimos, ¿no? Y volver a esta conversación, ¿no? Volver a esta articulación. Mira lo que está ocurriendo en Piura con el dengue. ¿No? Mire el abandono absoluto, ¿no? De nuestros compatriotas, porque el Estado central no llega, ¿no? Entonces yo creo que la trampa o los errores o los defectos tienen consecuencias reales. Y esas consecuencias las hemos visto en el caso del COVID, es la muerte, ¿no? Y estamos viendo ante nuestros ojos cómo no puede llegar este Estado central que está operando desde Lima a una región tan golpeada como es toda la del norte del Perú. Entonces yo creo que sí, hay que tener la conversación sobre nuestra ciudad imaginada, pero también hay que partir de un análisis de por qué Lima no es capaz de articular ni siquiera su ayuda sanitaria como está ocurriendo en la actualidad. Vamos a regresar sobre esto entonces, Carmen, en nuestra siguiente entrega. Y los esperamos para nuestra octava entrega de Mesa Compartida. Muchísimas gracias.